Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre ustedes con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenaron de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo fui un buen chico mientras crecía. Un poco mentiroso, sí, pero era un buen chico. Mentí sobre haber salvado a mi perro. Puedes irte bien atrás en el tiempo y ver que le mentí a mi mamá diciendo que salvé a nuestro perro de morir atragantado. Eso salió en un periódico. Y no le conté la verdad sino hasta 20 años después. Ella quería que llamara al noticiero, al periódico, para retractarme, pero nunca lo hice. Era un poco mentiroso. Me metía en pequeños líos de vez en cuando, pero recuerdo claramente el momento más serio que me metí en problemas. Tenía un mal hábito cuando tenía 16, 17 años. Era no cumplir con mi hora de llegada. Lo hacía bastante seguido. ¿Cuántos adolescentes aquí tienen hora de llegada? ¿Ninguno? Tal vez debería cambiar el tema a paternidad y disciplina. No, yo tenía una hora de llegada. Normalmente debía estar en casa a las 12 o avisar a mamá y papá si me iba a retrasar. Yo crecí en una época sin teléfonos celulares. Los buscapersonas eran solo para quienes vendían drogas. Y nunca llevaba monedas conmigo para usar una cabina telefónica. Recuerdo una vez que llegué tarde a casa, mi papá me dijo: la próxima vez que llegues tarde, te quito las llaves. No vas a volver a manejar. Bueno, para un chico de 16 o 17 años, la libertad era el carro. Todo adolescente quería su libertad y el carro representaba eso. Recuerdo una noche en particular, se hizo muy tarde y estaba con un grupo de amigos. No estaba haciendo nada malo, bueno, más o menos, pero no voy a confesar eso ahora. El reloj seguía avanzando y eran ya las 4 de la mañana. ¡Relájense! Chicos, eso fue hace como 30 años, ¿ok? Eran las 4 de la mañana y pensé: tengo que llegar a casa. Manejaba una pequeña camioneta Mazda con transmisión manual. Para ustedes, chicos, que no saben lo que es eso, es un sistema donde mueves la palanca y el pie al mismo tiempo. Eso enseñaba disciplina y nos hacía mejores personas. Bueno, conducía una Mazda y aprendí a ir en neutro. Así que decidí entrar lo más rápido que pudiera a mi vecindario, poner la camioneta en neutro, apagar las luces y rodar hasta el garaje. Así es lo que hice.
Me lancé lo más rápido que pude en mi barrio. No es algo que recomiendo, ojo. Apagué las luces, ya conocí el camino, le puse en neutro y rodé hasta el garaje. Apagué el motor, cerré la puerta del vehículo suavemente y caminé hacia la entrada. Mientras me acercaba a la puerta, ya tenía la llave lista porque no quería hacer ruido. La puse en la cerradura, giré con cuidado y logré entrar. Nadie estaba despierto. Había logrado el milagro. El Señor me había favorecido esa noche. Entré a la sala a eso de las 4:15 de la mañana. Y entonces escuché la voz de mi papá. Disculpa, ¿dónde has estado? Resulta que en ese momento de su carrera, mi papá se levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Así que yo estaba entrando y él estaba despertando. Ni siquiera me detuve. Le lancé las llaves, subí a mi cuarto y listo. No manejé por el siguiente mes. Ahora, si mis hijas hicieran eso, están muertas. Porque como dice el Señor, mía es la venganza, ¿no? Todos tenemos esos errores que pensamos que podemos ignorar. Creemos que nadie los nota, que no pasa nada, pero muchas veces son tan evidentes que no se pueden ocultar. Se llama pecado. Y tengo buenas y malas noticias para ti. Es una frase que repito mucho. Buenas noticias, malas noticias. Las buenas noticias, Jesús murió y resucitó. Las malas, eres pecador y tienes que conectarte con Él para que ese pecado sea eliminado de tu vida. Buenas noticias y malas noticias. Lo digo mucho y lo he escuchado mucho. Recuerdo cuando mis hijas eran pequeñas, una vez Rachel vino a mí y me dijo, tengo buenas noticias, vas a tener un iPhone nuevo. Las malas es que lo tiramos al inodoro y te va a costar unos $800. Buenas noticias, malas noticias. He oído muchas de esas, como aquella vez que me dijeron, Señor, no le vamos a dar una multa por exceso de velocidad, pero sí lo vamos a meter a la cárcel por tener la placa vencida. Tienes que ir a la cárcel. Buenas noticias y malas noticias. Uno de mis favoritos fue con Keith Blandford. Keith había ganado un crucero gratis. ¿No sería maravilloso recibir un crucero gratis? Recibes un crucero gratis, todos los gastos pagados. Todo maravilloso, sí. Gratis. Malas noticias fueron que justo antes del viaje su esposa entró en labor de parto. Justo antes. Y Keith, como buen esposo, la dejó en el hospital y se fue al crucero. Sí, es en serio. Se sintió tan mal que se tomó fotos con su soledad. Keith en la habitación, Keith junto a una puerta. Y aquí está Keith en la habitación junto a una puerta. Y mi favorita, Keith, haciendo snorkel. Buenas noticias y malas noticias. Ganaste el crucero, pero no puedes ir con tu esposa porque, bueno, está embarazada. Y la lectura de hoy, de la que vamos a hablar, es el primer sermón después de la resurrección. Nunca antes se había predicado algo así hasta este momento. En Hechos capítulo 2 hay un grupo de personas. Eso me está distrayendo. Voy a cambiar esto. Voy a regresar. Ya. Había un grupo de personas que habían visto a Jesús resucitado. Había aparecido unos 50 días. Más de 500 personas lo vieron ascender. Unos 120 se reúnen en un cuarto y comienzan a orar. Entonces sucede algo increíble. De pronto, la Biblia cuenta, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, entra al lugar, entra en ellos, comienzan a hablar en otros idiomas. Es un momento completamente milagroso y me doy cuenta, quizás estés pensando, estoy en una iglesia pentecostal, esto se va a poner intenso, pero tranquilos, no vamos por ahí. Están hablando en otros idiomas y lo importante es que en medio de ese momento Pedro, sí, él era el que declaró a Jesús el Mesías, que iría a la guerra por Jesús, el más cercano a Jesús, pero también fue aquel que negó
a Jesús cuando incluso ante una niña en un jardín, a quien increpó por preguntarle si no estaba con Jesús, y él le insulta. Era muy volátil por todas partes, y en ese momento se levanta llena del Espíritu y predica un mensaje poderoso, un mensaje que se resume en una gran pregunta: ¿cómo respondemos a la resurrección? Entonces, lo que quiero hacer hoy es responder a estas preguntas recorriendo el mensaje de Pedro. Bien, punto número 1, quiero que lo anoten. Déjenme cambiar a la pantalla correcta. Ahí está. Estoy en punto número 2, pero Dios confirmó quién era Jesús a través de su vida terrenal. Ese es el primer punto de Pedro. Mira lo que dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Lo que Pedro está haciendo es poner en contexto a todos los que habían caminado con Jesús, que lo habían visto, y toda esa multitud que comenzó a reunirse. Muy probablemente este mensaje fue predicado en las escalinatas del templo, porque al final vemos que 3 o 4 mil personas se arrepienten y creen en Jesús. Así que en medio de esta gran multitud, Pedro se levanta y comienza a decir: chicos, este Jesús no es una invención ni una alucinación, es real. Lo han visto hacer milagros, han escuchado su enseñanza, han presenciado su crucifixión, y Pedro básicamente dice: y les digo con certeza, ha resucitado. Esto no es un sueño, ni imaginación, no es una alucinación, esto es real. Pedro está apelando a todos esos milagros que sin duda cada judío presente conocía, como cuando Jesús sanó a los ciegos, o el milagro que ocurrió apenas 10 días antes cuando resucitó a Lázaro. Todos ellos conocían el nombre de Jesús. Y Pedro está diciendo: Dios confirmó quién era Jesús a través de su vida en la tierra. Pero en segundo lugar, Pedro declara esto: Dios siempre ha tenido un plan de redención en mente. Mira cómo lo dice, y lo dice de diferentes maneras en Hechos capítulo 2. Dice esto: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir con anticipado conocimiento? Significa que Dios tenía un plan desde el principio. Tu pecado y el mío no tomaron a Dios por sorpresa. No estaba sentado en el cielo diciendo: se han caído, ¿qué hago ahora? No, Pedro está afirmando aquí, y más adelante en sus cartas lo repetirá, que Dios sabía exactamente lo que iba a suceder y había puesto en marcha un plan desde el principio hasta el fin. Escúchenme, la Biblia no es simplemente un libro de moral. Ni siquiera presenta a Jesús solo como un ejemplo a seguir. La Biblia es el plan redentor de Dios, de principio a fin. Te lo voy a mostrar. Observa esto. Aquí, la creación, la caída y el diluvio expresan nuestra necesidad de un Salvador. Es decir, al haber pecado y estar separados de Dios, no podemos justificarnos por nosotros mismos. Esa es la enseñanza detrás de la creación, la caída y el diluvio, que necesitamos un Salvador. Y si has vivido lo suficiente y has caminado lo suficiente, sabes que el mundo está desordenado, ¿verdad? No importa cuál sea tu inclinación política, estaba mal antes de Obama y Clinton, estaba mal antes de Trump, y estará mal después de tu presidente favorito por mucho tiempo, porque necesitamos un Salvador. Luego viene la entrega de la ley. Libros como Éxodo, Levítico, Deuteronomio sientan las bases para Jesús. La ley establece la santidad de Dios. Marca el estándar y deja claro que nadie puede alcanzarlo por sí mismo. Después llegamos a la tierra prometida, a los reyes, a David. Todo eso prepara el camino para la llegada de Jesús. Los libros de sabiduría y los salmos expresan un anhelo profundo de un Salvador. Ves en ellos, hay una y otra vez este clamor: Dios, ¿por qué me has abandonado? Ayúdanos. Cuando llegas a los profetas, ellos proyectan una expectativa del Mesías. ¿Quién será?
Luego, en los evangelios, vemos su vida y su ministerio. En Hechos y en el mover del Espíritu Santo, vemos la continuación de ese ministerio a través de la iglesia. Las cartas nos enseñan cómo seguir el camino de Jesús. Y finalmente, en Apocalipsis, se revela la victoria final de Cristo. Cada detalle, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a Él. Así que muchas veces me encuentro con cristianos que toman pasajes bíblicos y dicen: David venciendo a Goliat representa como yo venceré mis obstáculos. Pero no es así. Si estás en esa historia, tú eres el israelita asustado al margen del campo de batalla, esperando que alguien venza a tu enemigo por ti. David es un tipo de Cristo. Lo mismo con Jonás. Estuvo 3 días en el vientre del pez. Es una imagen, una sombra del Cristo resucitado. Cada historia que está en las Escrituras apunta a nuestra salvación en Jesús. ¿Y por qué es tan importante entender eso? Demuestra cuánto nos ama Dios. Te ama tanto. Probablemente todos lo hemos escuchado, lo repetimos, lo memorizamos. No importa si vienes cada semana o solo una vez al año, sabemos que nos ama tanto. Juan 3:16, ¿verdad? Todo apunta a Él. Es un momento profundamente significativo en la historia de la humanidad. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Dios puso este plan en marcha. No fue un accidente. Pero luego va aún más lejos. Dice que nuestras acciones llevaron a Jesús a la cruz. Así que empieza con las buenas noticias. Dios tiene un plan de salvación. Pero luego vienen las malas. Nuestras obras lo llevaron al Calvario. Mataste por manos de inicuos. No sé quiénes estaban en la multitud ese día, pero sabemos que era una gran multitud y muy probablemente la mayoría de ellos no tuvo nada que ver con la muerte de Jesús. Muchos tal vez fueron los mismos que gritaban Hosana el domingo de Ramos, cuando Jesús entró en Jerusalén. No tuvieron nada que ver. Y sin embargo, Pedro dice: mataste por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué está haciendo aquí? Está estableciendo una verdad fundamental del cristianismo, que nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz. Que tu pecado y el mío fueron tan graves que el único camino era el sacrificio. ¿Alguna vez has pensado así? Hay una historia poderosa en el Evangelio de Marcos capítulo 15, y quiero que la visualices en Marcos capítulo 15. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y que llevase su cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Si eres de los que subrayan la Biblia, marca ese nombre. Ahora imagina esta escena. Jesús ha sido azotado brutalmente por los soldados romanos. Está tan herido que apenas puede caminar. Muchas veces no sobrevivía en una golpiza romana. Jesús está sangrando, casi sin fuerzas, cargando un madero pesado y no puede más. Los soldados saben que ya no sirve de nada gritarle o golpearlo o escupirle. Va a hacer que siga porque está tan débil. Entonces, en su crueldad, hacen lo impensable, ya que un romano jamás cargaría la cruz de un criminal. Pero ven a este judío, Simón, probablemente cerca de las puertas de la ciudad, y lo obligan a cargarla. Para un judío, tocar una cruz era tocar algo maldito. Y sin embargo, Simón la carga. ¿Te lo imaginas? Un ser humano real cargando la cruz de Jesús. Pero en realidad no es la cruz de Jesús, es su propia cruz. Marcos nos da esta imagen vívida, un hombre cargando lo que en la realidad le correspondía a él. Y al mirar de reojo mientras arrastra la cruz, Simón ve a Jesús, medio muerto, destrozado, caminando como un fantasma hacia su propia muerte. Simón deja la cruz,
cubierto de sangre, y ve cómo este criminal llamado Jesús se acuesta voluntariamente sobre esa cruz que en realidad probablemente era para él. Cósmicamente, espiritualmente, esa cruz le correspondía a Simón. Así que Simón suelta la cruz. La Biblia no nos dice si él se quedó a ver la crucifixión, pero sin duda en ese momento Simón quedó marcado por experiencia. Le dejó una marca. ¿Y cómo sé que fue marcado? Por esta frase: el padre de Alejandro y de Rufo. Quizás te suene extraño, pero escucha esto. En el siglo I, escribir era costoso, y ningún autor bíblico incluía un detalle a menos que fuera realmente importante. Y según la historia de la iglesia, sabemos que Alejandro y Rufo se convirtieron en miembros destacados de la iglesia en Libia. Algunos incluso creen que uno de ellos pudo haber sido pastor allí. ¿Y qué pasó entonces? Simón fue impactado por la cruz que tuvo que cargar, tan impactado que su vida cambió para siempre. Y les enseñó a sus hijos acerca de ese momento. Y ellos también llegaron a ser creyentes en Jesús a través del testimonio que su padre trajo a casa. Es un momento poderoso. Y creo que lo que Marcos hace con este pasaje es ayudarnos a entender que la cruz que vemos el viernes por la noche, donde Jesús fue clavado, en realidad nos pertenecía a nosotros. Muchas veces no creemos que nuestro pecado sea tan grave hasta que miramos la cruz. Y la cruz nos muestra todo lo que el pecado realmente produce. Pero luego Pedro vuelve a las buenas noticias. Dice, su obra trajo vida. Mira lo que dice Hechos 2, 34 al 36. Es un poco técnico, pero dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué está haciendo Pedro en este pasaje? ¿Qué está haciendo aquí? Está diciendo, escuchen, su héroe David, ese que todos ustedes aman, honran, celebran como el mejor rey que Israel ha tenido, incluso él murió. Y ni siquiera él pudo salvarlos del pecado, pero este Jesús sí pudo. Mira lo que dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor Cristo. Él está diciendo esto, todas esas cosas que persigues, esas personas que admiras, que veneras y que idolatras, no pueden salvarte. Pero hay uno que sí puede, y su nombre es Jesús. Pablo lo expresa así en Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Y cuál es esa justicia? Es un sacrificio perfecto, un sacrificio sin mancha, sin defecto, completamente puro. Y al tomar Jesús la cruz, su obra nos trae la vida, una vida que nadie más pudo darnos. Y entonces Pedro termina su mensaje. En este punto, todos están al borde de sus asientos, inclinándose hacia adelante, intentando entender. Y alguien grita, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo me gustaría que eso pasara cuando yo predico? Bueno, no lo hagan ahora porque estoy en un grupo. Pero imagínate, alguien grita, pastor, ya dime qué tengo que hacer. Necesito ser salvo. Sería increíble. Número uno, me ahorraría la voz. Pero segundo, sería un milagro. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. La gente empieza a conectar los puntos. Lo comprenden, que Dios tuvo un plan de salvación desde el principio y que se cumplió en Jesús. Y entonces Pedro responde con claridad. Nuestra única respuesta es el arrepentimiento.
Nuestra única respuesta es el arrepentimiento. La palabra griega es metanoia. ¿Qué significa metanoia? Lo expliqué hace unas semanas y quizás se te pasó. Metanoia es un cambio de mente y un cambio de vida. Ahora, sé que es Pascua y quizás estás pensando, sí, pastor, tengo que pedirle a Jesús que me perdone mis pecados. Ya lo he oído, ya sé, lo que sea, ya lo haré. Repetiré la oración, levantaré la mano y saldré por esa puerta como si nada. Pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de actitud, de mentalidad y de estilo de vida. Es así, no significa perfección. Yo no soy perfecto, créeme, no lo soy. Me impaciento con mi esposa y mis hijos, por eso tomamos 2 carros para venir a la iglesia. Estoy en el baño gritando, ¡ya salgan! ¡Tenemos que ir! Voy a pagar por eso. Ay. A veces pierdo la paciencia. En casa a veces me llaman el señor gruñón. Sí, soy una persona llena de alegría de la vida. Soy una de las personas más asombrosas que conozco. Pero también me enojo. Tengo pensamientos que no deberían estar allí. Entonces el arrepentimiento no significa que ya eres perfecto, significa que estás progresando. La imagen que siempre uso para explicar el arrepentimiento es esta. Es como ir conduciendo en una dirección equivocada y de repente girar y cambiar de rumbo. Aún no has llegado a tu destino, pero al menos ya estás yendo en la dirección correcta. Has corregido a tu... Ese es arrepentimiento. Y Pedro dice, debes arrepentirte. Debes creer y arrepentirte. Debes volverte a Dios y permitirle que Él enderece tu vida. En ese momento hermoso, cuando te arrepientes y dices, Jesús, lo siento, soy una persona rota, tengo pecado en mi corazón y necesito estar bien contigo, Dios milagrosamente gira tu dirección para que tú comiences a avanzar en lo que llamamos santidad. En Semana Santa hay mucho ritual. Tenemos servicio del Viernes Santo, nos vestimos elegantes, ponemos una cruz en la plataforma, hacemos actividades de Pascua con los niños. Hoy mismo están haciendo una búsqueda de huevos fluorescentes, es lindo. Hacemos muchas cosas externas. Pero creo que a veces el enemigo usa todo ese espectáculo para distraernos del mensaje verdadero, tumba vacía, que es arrepiéntete y cree. Gira tu vida en la dirección correcta para que puedas avanzar con Él. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra hoy. Gracias, Dios, porque tú salvas pecadores una y otra vez. En los últimos 100 años en esta iglesia, hemos visto personas arrepentirse y ser transformadas por el poder de la resurrección. Y hoy te pedimos, hazlo otra vez. Cabezas agachadas, con los ojos cerrados, nadie mirando, solo en respeto. No estoy aquí para avergonzarte ni señalarte, pero si tú necesitas arrepentirte hoy, si necesitas encontrar la gracia y la misericordia de Dios, si lo necesitas hoy, ¿podrías simplemente levantar la mano? Rápido para que pueda verte. Nadie más está mirando. Sí. Allá en el balcón también. Sí. Muchas manos. Juan escribió una carta y dijo esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque lo hará y una otra vez. Justo porque nunca romperá su promesa.
es verdad. Así que hoy, para cerrar, vamos a confesar juntos, todos, con esta sencilla oración. Repítela conmigo: querido Jesús, soy pecador y necesito ser rescatado. Te pido que perdones mis pecados. Creo que moriste y resucitaste. Te pido que me hagas una nueva creación. Transforma mi vida en tu nombre. Amén. Si hiciste esta oración y la dijiste de corazón, queremos conectarnos contigo. Puedes hacerlo de varias formas. Puedes escanear el código QR. En unos momentos nuestro equipo de oración estará aquí al frente para orar por cualquier necesidad aquí. Si deseas hablar con alguien, puedes hacerlo, o puedes ir a nuestro punto de conexión y decir: hoy entregué mi vida a Jesús. Quiero un nuevo comienzo. Pero como siempre, vamos a cerrar adorando. Matt, ¿nos diriges en un canto?